Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 8, lleva por título Nacimiento de Samuel, en el nombre del Señor Jesucristo. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén, glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Vemos que está hablando este versículo bíblico de Ana. Ana era la esposa de Elcana, quien también tenía una esposa llamada Penina. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1, de que Penina podía tener hijos, mas Ana era una mujer estéril, que no podía concebir. Y ese era el motivo por el cual Penina la entristecía y la irritaba, dice la Escritura. Podemos entender de que en aquellos tiempos, en la antigüedad, que una mujer sea estéril era una vergüenza para ellas. Como en el caso de Ana, vemos muchas mujeres estériles más que estaban en amargura de espíritu, estaban en amargura, en tristeza, en congoja. Viendo que en el contexto bíblico, Ana, además de ser una mujer estéril, que no podía concebir porque así Dios lo había permitido, por eso vamos a ver que por medio de la Escritura, la Biblia nos enseña que Ana llega ante la presencia de Dios en amargura. Y amargura es una palabra muy conocida para muchos y con una definición que puede abarcar muchísimas cosas, amén. Y cada uno de nosotros sufrimos diferentes situaciones en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, en los diferentes ámbitos donde nosotros andamos. Pero algunos sufrimientos nosotros podemos entender que son el resultado directo del pecado. ¿Y qué significa eso? Nuestra necedad, nuestra insensatez y nuestro orgullo hace que el corazón se endurezca y que la única solución, que es el Señor Jesucristo, no lo veamos, sino que caminemos tomando otro tipo de decisiones. ¿Sabe que la Biblia nos enseña en el libro de Jeremías capítulo 4, versículo 18? Dice así en el nombre de Jesucristo: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías? Que nuestras obras, que nuestro propio caminar, que nuestras malas decisiones por darle la espalda a Dios hace que vivamos una vida en amargura. La Biblia lo enseña claramente: la amargura penetrará hasta tu corazón. Y es que realmente uno logra entender que separados de Cristo nada podemos hacer. Entonces hay sufrimientos que son el resultado del pecado. Hay sufrimientos que también, como Ana, puede ser por personas que hay en nuestro entorno, en nuestro alrededor, y diferentes situaciones que de alguna otra manera nos lastiman. ¿Por qué es que nos lastiman? Porque en nuestro diario vivir, si nosotros emocionalmente estamos débiles y no estamos fortalecidos en Cristo, toda situación adversa, toda situación difícil puede hacernos caer. Y como eso, muchas cosas más. Y cada uno de nosotros hemos experimentado el sufrimiento, o quizás lo estamos viviendo. Y si no, gloria a Dios, pero la Biblia nos advierte que hay situaciones que nosotros acontecemos, las cuales muchas veces no estamos preparados, pueblo de Dios. Situaciones que uno al despertar acontece y dice: ¿pero esto por qué pasó? Y al Hijo de Dios le desestabiliza, lo desequilibra. Ahora bien, una herida físicamente se puede ocasionar en un segundo. Es una realidad.
Una persona puede tener un corte, un accidente, una situación que se hace en milésimas de segundo, pero el proceso de sanar es lento. Y lo hablo físicamente y emocionalmente, porque las palabras duelen y lastiman, porque hay actitudes que duelen y lastiman, porque hay acciones que duelen y lastiman. Palabras que salen en milésimas de segundo, pero penetran un corazón por años. Así como físicamente una persona se puede lastimar, una herida física en un accidente, vemos que la recuperación en una cirugía lo podemos ver. Una persona en una vesícula, en alguna parte del cuerpo, del órgano, entra en la cirugía y la cirugía puede durar 1 hora, pero la recuperación es lenta. Puede llevar 1 mes o más, dependiendo cómo haya sido la gravedad de la situación física y además los cuidados que se tienen que tener. Pero físicamente nosotros cicatrizamos. El cuerpo pasa una situación que al pasar el tiempo esa herida cicatriza. Creería que la mayoría por algún golpe, alguna situación tenemos cicatrices. Que uno se las recuerda, una vez se ríe, una vez da gracias a Dios porque ha sido quizá por haber sido librado de la misma muerte. Pero cuando uno lo toca, ya no duele. Pero una herida emocional, una herida del alma, pueden pasar años y está intacta, hermano. Es algo impresionante porque pueden pasar los años y esa herida está ahí. Puede haber sido quizá un golpe del padre, de la madre, insultos, pérdidas familiares, situaciones que se viven, pero está ahí. Y realmente muchas veces nos preguntamos en diferentes situaciones que nos acontecen así, como Ana, que hay personas que quizás hieren y lastiman, hay personas que han sufrido abuso físico, emocional, mental, en palabras. Las palabras duelen, hermano. Como lo decía, hay palabras que quedan marcadas que uno de grande se recuerda que la infancia le decían. Entonces, muchas veces nosotros cuando llegamos a los caminos de Dios, la palabra nos enseña que hay que perdonar, porque nosotros recibimos el perdón y el amor del Todopoderoso. Y muchas veces nosotros en oración podemos perdonar y decidimos. El perdonar es decisión. La persona decide perdonar. Pero sanar lleva un proceso. Así como explicábamos de la herida, así como una herida que se hace en segundos se tarda en cicatrizar, así nosotros cuando perdonamos por haber sido lastimado, tiene un proceso. Y no podemos vincular la falta de perdón con una herida porque probablemente hayamos decidido perdonar, pero el sanar es otra situación. ¿Y saben cómo uno lo puede entender? Puede haber perdón, pero quizá puede estar doliendo todavía. Uno en el matrimonio suele acontecer que hay diferentes situaciones que acontecen. Y uno puede entender que quizá uno le pide perdón al esposo, a la esposa, a los hijos por tratarlos mal o palabras que han salido. Y hay perdón. Pero sanar lleva su tiempo. Tiene un proceso. Pero ese proceso y ese tiempo muchas veces es alargado por nuestra causa. Muchas veces, ¿por qué? Porque no se quiere sanar y no se quiere llegar al único que puede traer la sanidad, que es el Señor Jesucristo. Y si no se quiere sanar, hay un riesgo de que todo se enferme. La Biblia nos enseña en Tesalonicenses que este cuerpo, dentro está nuestro espíritu y nuestra alma. Y es algo impresionante porque si no se sana rápido, las heridas se van acumulando. Hay heridas mentales, heridas emocionales, heridas físicas, heridas del alma. Y se puede evidenciar, ¿saben cómo? Con nuestro comportamiento.
Es algo que nosotros cuando vemos el comportamiento de alguien podemos ver si es que realmente hay una herida en el alma que no ha sanado. Y eso es lindo para que usted y mi persona lo sepamos. Nos sepamos a nosotros mismos discernir y prestarnos atención. Que hay actitudes y comportamientos que realmente nos tienen que hacer entender que hay heridas que están abiertas. Aún dentro de los caminos de Dios. Porque eso pasa dentro de las iglesias también. Que hay vidas atadas por causa de la amargura y la falta de sanidad. Pero nosotros podemos ver el comportamiento de una persona amargada como lo estaba Ana. Dice la Biblia, 1 Samuel 1:8, y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y es algo impresionante porque vemos que Elcana amaba a Ana. La amaba, hermanos. La Biblia dice que Elcana la amaba. Pero realmente esto nos hace entender que usted y mi persona podemos tener al esposo, a la esposa, al compañero, a la compañera, a los hijos, a la familia, que nos demuestren su amor, que nos quieran ayudar. Pero la amargura solamente la sana Dios. Lo mental, lo emocional, lo físico, solamente lo va a sanar Dios. Aunque tengamos seres queridos que nos quieran ayudar y extender su mano, en el silencio de la noche, allí está Dios conociendo lo que está en el corazón. Y es algo que cuando uno se da cuenta, ve lo que la amargura empieza a hacer, porque Elcana le dice: ¿por qué lloras? Vemos una persona amargada, emocionalmente débil. ¿Por qué no comes? Pérdida de apetito. Y lo notamos cuando hay amargura y hay algo que está aconteciendo en nuestro interior, lo vemos. Porque aparte de estar emocionalmente débiles y que diferentes situaciones nos afecten, quizá algo mínimo que uno dijera, ante eso, ¿cómo me puedo comportar de esa manera? Y ahí es que hay algo en el corazón. ¿Por qué no comes?, le dijo Elcana, una pérdida de apetito que todos hemos experimentado. No hay hambre, se come fuera de horario, cae mal, hay acidez. Y físicamente podemos experimentar diferentes situaciones. Insomnio. Quizá una persona tiene enfrente a otra, nos están hablando, pero no estamos escuchando. Y quizá afirmamos con la cabeza, pero no entendíamos qué nos hablaban. Porque en la mente, hermanos, estamos cavilando y pensando muchas cosas. Y vemos que le dice Elcana: ¿por qué está afligido tu corazón? La aflicción es pena y es tribulación. El Proverbio 15, versículo 13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y uno se puede dar cuenta cuando una persona tiene gozo, cuando una persona emocionalmente está fuerte, está firme, porque se le ve en el rostro. En el rostro se ve como una luz, si fuera espiritualmente se puede lograr ver. Porque cuando una persona está amargada, hasta el rostro cambia. Hay ojeras. Es una persona que uno la ve y dice, algo le está pasando. Físicamente nos vemos en el espejo y sabemos que algo nos está pasando, hermano. Nos vemos. ¿Cuánto más el Espíritu Santo que escudriña lo profundo de Dios? Y la palabra dice en Proverbio: mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y hay tribulación, y hay congoja, y en momentos difíciles, cuando hay amargura, no se pueden tomar decisiones. Porque toda decisión que se tome será inestable. Hay una inestabilidad en nuestras vidas. Y le pasó también a Elías. Cuando uno lee el libro de Primera de Reyes, vemos que Elías le dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. A veces hasta uno se pregunta: ¿y por qué nací? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy acá? ¿Y por qué? Y el por qué viene continuamente.
La mayoría de nosotros creería que nos hemos preguntado y hasta nos hemos quejado de por qué hemos nacido, por qué me está pasando esto. Entonces, la Biblia describe la amargura como una hiel. Y la hiel es algo amargo, hermano, que no pasa ni con agua. Que cuando uno se puede dar cuenta, es algo que está físicamente, es algo que está en el interior. Que aunque uno diga voy a comer saludable, hoy me como una ensalada, la amargura está ahí. Y el Señor Jesucristo lo experimentó. Cuando uno lee el libro de Mateo, dice en el nombre del Señor Jesucristo, entonces Jesucristo les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Cuando el alma se entristece y cuando entra angustia en una persona, cuando está esa hiel de amargura recorriendo nuestro interior, muchas veces acontece esto, que se siente una persona morir y desfallecer. Y espiritualmente también pasa, porque la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 12, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso significa que no solo la amargura va a afectar nuestras vidas, hermano, sino nuestro entorno, nuestro hogar, nuestra familia. Y cuando uno logra entender lo que causa la amargura, entendemos que hay una pérdida del gozo de la salvación. Y eso se experimenta. Porque lo notamos en nuestro diario vivir y es algo que en el hogar pasa. Lamentablemente muchas veces caminamos contaminando nuestro entorno y lastimando. Entonces vemos la historia de Ana y podemos lograr ver la actitud que ella tuvo. Era una persona, como decíamos, que en la amargura, en la aflicción de su corazón, en la tristeza, ella decide levantarse. Dice en el nombre de Jesucristo el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró. Cuando uno puede entender qué es la actitud y busca la definición, la actitud es el comportamiento que tiene una persona frente a situaciones de la vida. Entonces nosotros podemos llegar a entender que forma parte de nuestra manera de ser. Y muchas veces nos acontece que en medio de la situación de amargura, en vez de llegar a los pies de Cristo, le damos la espalda. Dejamos de orar, dejamos de escudriñar y nos encerramos nosotros mismos. Y hay una autocompasión y luego pasa que le echamos la culpa a los demás. Pero es que nadie me entiende. ¿Pero por qué actúa así? ¿Pero qué le pasa? Y realmente la pregunta es, ¿qué le pasa a usted? ¿Y qué me pasa a mí? ¿Y qué actitud nosotros tomamos ante las situaciones que nos pasan? Porque hablándolo en nuestra vida terrenal, todos los días vamos a vivir diferentes situaciones. Pero la enseñanza que nos da Ana no es la actitud del frente, es la mía. Es mi actitud. Es qué va a ser mi persona. Y podemos nosotros entender que los momentos más difíciles, que uno dice, quizás nadie está, nadie me ayudó, nadie me entiende, porque nos pasa eso, que empezamos a culpar y a echarle la culpa a los demás. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Sí qué hice? En esos momentos más difíciles uno puede entender por medio de la Biblia que hubieron hombres y mujeres que también estuvieron solos, pero Dios nunca los dejó. Aún David dijo en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Y sabe qué significa eso?
que quizá la familia le abandone, que quizá el de al lado le abandone, le juzgue, le critique, que quizá el que usted esperaba que le iba a extender la mano, le dio la espalda. Pero la Biblia dice, con todo, Jehová me recogerá. Y lo hablaba un rey que padeció diferentes situaciones. Un rey que decía, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Un rey que supo entender que la fortaleza emocional y mental solo viene por la gracia de Dios y su Espíritu Santo. No por el de al lado, porque muchas veces hay desilusiones y amarguras por el trato del de al lado y el del frente. Pero David nos enseña por medio de ese versículo que lo podrán dejar todos, pero Jehová no. Y muchas veces a quien más le damos la espalda. Al único que ofrece salvación y vida eterna. Al único que ofrece la sanidad. Al único que ofrece la fortaleza, le damos la espalda. Entonces, nos enseña claramente la palabra en esta tarde que Ana decide levantarse e ir ante la presencia de Dios. Y dice la Escritura que Ana lloró abundantemente. Y la mayoría de nosotros lo hacemos, que llegamos y nos arrodillamos ante la presencia de Dios. Pero no es eso la enseñanza de este versículo, sino es cómo me levanto. Es cómo se levanta usted después de haber orado. Es como se levanta mi persona después de haber derramado mi alma ante la presencia de Dios. Y acontece que muchas veces lloramos ante Dios y nos levantamos y somos las mismas personas. Y acontece que nos arrodillamos y empezamos porque tal persona me lastimó, porque tal persona hizo esto, porque me está pasando esto, pero Dios quiere hacernos comprender cuál es nuestra actitud y en qué nos estamos equivocando. Y que hay en nosotros que muchas veces hay orgullo. Y ese es el trato de Dios para con nuestra vida, porque muchas veces Dios trata en esa área. Lo orgullosos que somos muchas veces, porque no reconocemos nuestros propios errores. Entonces no es llegar ante la presencia de Dios y llorar. Es llegar ante la presencia de Dios, llorar, pero levantarnos con una actitud diferente, como la de Ana, que nos enseña que realmente cuando uno continúa leyendo la historia, la palabra de Dios dice que ella no estuvo más triste, que comió y que no estuvo más triste. Y hay situaciones que nosotros estamos viviendo en este tiempo por nuestra propia causa y que la solución no la va a dar el hombre. La solución no la va a dar la mujer. La Biblia nos dice que nosotros somos soldados de Jesucristo. Y el soldado se prepara. Y el soldado es entrenado para sobrevivir. Y el soldado es entrenado para poder tener la supervivencia. Y es mental. Y es emocional. Para poder resolver los problemas. Pero nosotros, al ser soldados de Jesucristo, no es resolverlos a nuestra propia manera, sino es llegar ante la presencia de Dios y decir, ¿qué tengo que hacer, Jesucristo? Me encuentro en esta situación, me siento solo, me siento sola, me siento desamparado, me siento sin fuerza. Te necesito. Te necesito. Saben que a veces son simples palabras. Uno puede decir, no sé orar. ¿Usted ha hablado con el que tiene al lado? ¿Sabe cuántas veces hablamos horas con el esposo, la esposa, el hermano, la hermana en Cristo? Orar es hablar con Dios y confesarle, me siento solo, me siento sola. Y por eso la Biblia nos enseña de hombres y mujeres que supieron llegar a la presencia de Dios y decir, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Las situaciones que estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, por causa de la amargura, de la ira, del rencor, de la falta de perdón, las mismas situaciones y estamos estancados.
Y Dios quiere mejores cosas para su pueblo, en el llamado que Él ha hecho a su vida y a mi vida. ¿Y sabe qué he aprendido? Porque esta palabra no es en vano, hermano. Estar aquí parado no es predicar solamente, sino que la palabra se vive. Y cuando uno puede decir que Cristo vive y que servimos al Dios de gloria, que todo lo puede, es porque lo hemos experimentado. Porque la palabra de Dios no son cuentos, hermano. Son realidades y hay vivencias vividas en la Escritura que nos enseñan que hubieron hombres y mujeres valientes que pudieron rendir su vida a Dios y que la sanidad pudieron entender que no era por el hombre y la mujer, sino que realmente era por la intervención divina del Todopoderoso. Porque supieron saber de que la amargura ata y destruye y contamina. Entonces, ¿sabe qué entendía? Que muchas veces no somos nosotros mismos a los que el enemigo utiliza para destruir el hogar, para destruir el llamado, para destruir el ministerio. Porque una herida no sanada da lugar a espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque esa herida no sanada se ve en el comportamiento y hay pesimismo y hay negatividad y lo que menos se ve es la luz de Cristo. Entonces eso es lo que acontece y está aconteciendo en estos tiempos. Y es lo que uno se puede dar cuenta y decir, es fuerte, pero es una realidad. Por eso es muy necesario la sanidad divina, la intervención divina de Dios. Porque esas heridas no sanadas dan lugar al enemigo a que divida, a que destruya. Y hoy estamos nosotros para podernos poner en la brecha y decir, no voy a ser mi persona quien le dé derecho lugar al enemigo. No voy a ser quien destruya yo misma, mi persona misma, el llamado que Dios tiene para con mi vida. No va a ser mi persona la que destruya mi hogar, mi salvación. Y aún donde nosotros estamos, el ministerio, el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Y eso es lo que está aconteciendo en estos tiempos. Es que realmente nosotros a veces quedamos en el proceso de la sanidad, pero no termina. Es como físicamente cuando uno toma medicación en un tratamiento. Usted tiene que tomar 5 días esta medicación y al tercer día uno se siente bien y la deja. Pero las indicaciones eran 5 días. ¿Y sabe qué nos enseña la Biblia muchas veces? Nosotros actuamos de una manera que sentimos la presencia de Dios, nos sentimos bien y lo dejamos de lado a Dios. Y dejamos la oración y dejamos de cubrir áreas débiles en nuestras vidas. Y si el tratamiento no se sigue, no hubo una sanidad. Si el tratamiento no se sigue al pie de la letra, no hubo un cierre en esa herida. Y si queda abierta, en algún momento va a resurgir y se pueden volver en raíces de amargura. Por eso es necesario autodiagnosticarnos y llegar al médico de los médicos. No alarguemos el proceso de sanidad. No lo alarguemos porque muchas veces somos nosotros mismos. Y que aún muchas veces la palabra de Dios nos enseña que nuestros propios recuerdos son. La Biblia dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Y sabe cuándo hay falta de perdón? Cuando acontece algo uno dice, esto ya me lo hice, esto ya lo viví, otra vez lo mismo. Y es que no hubo un perdón, no hubo sanidad, porque nuevamente volvemos a recordar cosas pasadas. ¿Sabe cuándo se experimenta la sanidad? Cuando uno puede ver a la persona y no sentir nada malo. Cuando uno recuerda y ya no duele, ahí hay sanidad. Cuando realmente nosotros entendemos que la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias y no hay recuerdo alguno que quiera atar nuestras vidas.
No sé cómo usted se encuentra en este día de hoy, pero hay muchas vivencias actuales que son causa y motivo de heridas pasadas que no han sido sanadas ni suavizadas con el aceite del Espíritu Santo. Y hoy es necesario decirle: aquí estoy. Tú me llamaste, tú me escogiste, tú me has comprado a precio de sangre, tú me has dado promesas grandes y aquí estoy. No voy a ser mi persona quien le dé derecho legal al enemigo. La Biblia dice que Dios buscó a alguien que se pusiese a la brecha para orar, clamar, interceder, y no halló a nadie. Yo y usted, mi persona, podemos cambiarla, porque quizá han pasado años en el Evangelio con la misma situación, o quizá recientemente llegando usted dice: necesito sanidad emocional, física. Pero no busquemos la física solamente, porque Ana concibió, dice la Biblia. Pero eso fue por la actitud que ella tuvo, y la fe, y la perseverancia. Ana dio el paso de fe y derramó su alma para decir: hasta aquí. Todas esas heridas, todas esas angustias, todo aquello que he arrastrado, para que me limpies y me sane. Esto es lo que quiero, Señor Jesucristo. Restauración total para levantarme y ser fortalecido al llamado que tú has hecho a mi vida. Hasta aquí sería la palabra de Dios. Que Dios los bendiga grandemente.